Bueno, y damos entonces comienzo al desarrollo de las noticias del día de hoy y la primera de ellas es una videollamada que vamos a tener con la economista Florencia Gutiérrez. Ella es economista del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, pero lo primero que hacemos es saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Florencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Florencia, queríamos consultar con ustedes. Bueno, ustedes realizan un informe respecto a la evolución de los precios de la canasta básica, especialmente de los cortes vacunos y de las hortalizas en este observatorio que tienen. Y bueno, sabemos que han tenido un incremento significativo interanual y en los últimos meses en particular. Queríamos que nos dijera saber cuáles eran las principales variables que ustedes analizaban detrás de estos aumentos. Bien, sí, efectivamente, desde CEPA lo que hacemos es una evolución, cómo evolucionan los precios de los alimentos que más consumimos los argentinos y argentinas y que tienen un peso dentro de la canasta de consumo masivo, que son la carne, los diferentes cortes de carne y también las frutas, verduras y hortalizas. Entonces, ya estamos hablando de una variación interanual, si comparamos abril con abril del año pasado, de 65% promedio el incremento de la carne, muy por encima del valor de la inflación general que elabora el INDEC, que es del 46%. Si nos fuéramos, por ejemplo, al tema de las verduras y las hortalizas o las frutas, digamos, uno puede entender también que hay cuestiones de estacionalidad. Estas variaciones significativas en la carne en particular, ¿cuál sería el motivo si es que lo hay, digamos? Sí, claro que lo hay. Es interesante pensar los factores que están empujando a que la carne haya aumentado tanto en el último año. A ver, no hay un único factor, esto sí hay que decirlo, hay que tratar de ver todas las posibilidades y en eso yo creo que hay cuatro, ¿no? Cuatro cuestiones que podríamos seguir o evaluar de cerca. Por un lado, lo que está pasando con los precios internacionales de algunas commodities, como es el caso del maíz. Sabemos que el maíz se utiliza como insumo, como alimento, sobre Como todo en la alimento. última etapa en el sector del ganado. El otro punto importante es el incremento en las exportaciones, ¿no? El 75% de la carne que se exporta va a China, que modificó su comportamiento de consumo, de comercialización, que ya no es a través de algunos cortes premium, ¿no? Que acá se consideran premium, sino que ya es prácticamente como una carnicería, se convirtió en una consumidora de la media res. Después hay otro factor que no es menor, uno es que se está usando a los novillos como reserva de valor, pero sabemos que bueno, los precios de la carne ya es un commodity, está dolarizado, entonces se compran, digamos, los novillos como reserva de valor. Y el otro punto importante a tener en cuenta son que es un sector que tiene una comercialización que es bastante opaca, ¿no? Falta una mejor trazabilidad. Ayer a últimas horas de la tarde se daba a conocer este anuncio del Gobierno Nacional de restricción a las exportaciones, en principio por 30 días. ¿Esto ustedes evalúan que puede llegar a tener algún impacto inmediato en lo que por lo menos a precios al consumidor se refiere? Mira, en principio creo que el gobierno fue buscando instancias de diálogo. De hecho, recién hablaba que se llegó a acuerdos con este mismo frigorífico que ayer se anunció el cierre de exportaciones de carne, se puso la declaración jurada para evitar la subfacturación en el sector, se anunció que a partir del año que viene la comercialización va a ser a través de cortes y no se va a comercializar más la media res, incluso acá en Argentina, en las carnicerías. Bueno, fueron todas medidas que venían preanunciando que generaba alarmas el incremento de precios. Está claro que no atacaron el problema central y por eso seguimos viendo los niveles de aumento en la carne que estamos viendo. Creo que esta es una medida sin duda extrema. Digo, Argentina necesita el ingreso de divisas porque tenemos que pagar deuda y porque Claro. la restricción externa para nosotros es un problema. Así que yo creo que es una medida sumamente temporal y que se tiene que tomar a la par de otras medidas que tienen que ir a hacer que en realidad aumente la producción, que ese incremento en la producción pueda abastecer primero al mercado interno, que me parece que es lo central, cuidar el bolsillo de los argentinos y argentinas. Me parece que esta decisión más extrema lo que hace es posicionar al gobierno
de una manera política más fuerte para sentarse a negociar con los actores de la carne y poder establecer de esa manera, llegar a un acuerdo, pero ya desde otro lugar. Bien, Florencia, te agradecemos muchísimo esta comunicación y muy clara todas las explicaciones que nos brindabas que están detrás del aumento de la carne.